Bueno, hoy es 10 de mayo y estoy con Camilo Mesa Montoya, antropólogo. Camilo, gracias por estar acá. Cuéntanos de tu profesión. ¿Cuándo te graduaste y a qué te dedicas hoy, ahora? Bueno, yo soy antropólogo, graduado de la Universidad de Antioquia. Me gradué aproximadamente hace unos 2, 3 años. Actualmente me dedico a la arqueología, es como la práctica académica que realizo pues a nivel laboral. Y bueno, también soy un apasionado por la música, la La literatura, literatura, la sí. poesía. Tuvimos la oportunidad de verte y escucharte en estos días. Felicitaciones. Bueno, eh, sé que trabajaste tu tesis de grado, tu trabajo de grado en arqueología. ¿Es la línea que vienes trabajando ahora? Sí, señor, sí. Desde mi interés es como esta relación entre lo arqueológico y lo antropológico, pues como dos ramas de este saber pues que se están complementando constantemente. Entonces, el interés por hacer la tesis en San Antonio de Prado surge de que pues toda la vida he sido del territorio y en realidad es escasa la información que se tiene en este tema al respecto. Entonces junto con un amigo al principio como que nos cuestionamos esta falencia y decidimos emprender una búsqueda también bibliográfica bueno, entonces qué se ha hecho en arqueología en San Antonio de Prado, al ser un sitio muy importante porque conectaba este suroccidente con la región del Cauca y asimismo pues del Cauca al Valle de Aburrá. Entonces desde ahí surge pues como esta iniciativa, como listo, vamos a trabajarle a este tema para que San Antonio de Prado quede menos con un acercamiento, si fuera somero, un poco superficial también pues al estar en el marco del trabajo de grado, pero al menos pues esa era la Tu intención. compañero también de aquí del corregimiento. Sí, mi compañero del corregimiento, al principio empezamos a trabajar juntos. Antropólogo también. Sí, antropólogo, ¿De quién estamos hablando? Jason Bedoya creo. Mm. Al principio empezamos a trabajar juntos, pero ya después por temas del trabajo, pues él estuvo como ocupado con unas cosas, entonces decidimos pues como separarnos y ya pues yo seguí como con el objetivo pues de Ujú. terminar el trabajo. Entonces este tiene pues como nombre Reconocimiento Arqueológico de San Antonio de Prado. ¿Y él también trabajó su tesis de grado aquí en Prado o ya se fue para otra línea? No estoy enterado, Ah, ok. no estoy enterado si él continuó también como por otros temas pues referentes al corregimiento o en qué lo enfocó. Bueno. Sí, pero entonces más o menos. Bueno, entonces ahora decides hacer entonces tu trabajo. ¿Y qué temática trabajas en el ámbito de la arqueología, de ese trabajo de grado? Bueno, pues en ese trabajo de grado primero empezamos con un reconocimiento pues bibliográfico más o menos de las áreas aledañas pues de su conexión con ciertos sitios de potencial cultural como lo son el Iconia, de México, la parte de Amagá y bueno, entonces como que primero con ese reconocimiento espacial del potencial que puede tener San Antonio de Prado, incluso dentro de eso pues también como nos centramos más hacia la parte de la cuenca de la quebrada Doña María, que pues ha sido una gran arteria pues fluvial del río Medellín y sobre él pues también se empezó como a desarrollar pues toda esta parte historiográfica del corregimiento. Entonces se empezó como con eso y ya después nos situamos propiamente como en este reconocimiento etnohistórico. Entonces está la figura del arriero, la figura de la explotación de sal desde tiempos muy antiguos, allá pues incluso en la Doña María, que todavía quedan como algunas estructuras que fueron pertenecientes como a ese proceso de extracción de sal, y también este reconocimiento de caminos antiguos, que servían, incluso pues se habla de que también el Valle de Aburrá fue avistado por los colonizadores, pues como que su primer avistamiento se hizo desde San Antonio de Prado, es una de las hipótesis que se hace. Entonces, este reconocimiento de esas rutas que fueron apropiadas por las personas antiguas, por los habitantes prehispánicos y luego también reapropiadas por los colonizadores. Entonces, por ahí como que nos empezamos a centrar. Ya pues como con el contacto pues tuyo también empezamos a hacer la recopilación de algunos fragmentos que se recolectaron a nivel superficial y ya se hizo pues todo un proceso pues de clasificación de laboratorio que era
ya la parte de estructura de la pasta, desgrasante, qué asociación cultural tenía, más o menos qué temporalidad por su patrón pues como de elaboración y así pues como que se fue completando el Según te trabajo. entiendo, no es un trabajo netamente de arqueología básica. No, es un trabajo que confluye varias cosas, es un trabajo interdisciplinar, pero como fondo está lo arqueológico. ¿Por qué lo arqueológico? Como estudio de los restos de las sociedades del pasado. Entonces, dentro de todos esos restos materiales de las sociedades del pasado está los caminos, los Ujú. fragmentos arqueológicos y algunas estructuras que están pues como en el paisaje. Oíste, Camilo, el antecedente en estudios arqueológicos, ¿qué tal? Pues ¿Es completo, no es completo? ¿Son no, investigaciones avanzadas o solamente exploratorias? ¿Qué encontraste ahí en ese proceso? sí, en realidad pues como lo poco que recuerdo fue más como unos trabajos que se hicieron de reconocimiento de la cuenca, pues de la reserva del Romeral, de esta zona de astilleros, ubicado como en las reservas naturales pues del corregimiento. Entonces ahí más o menos se hacían como unas especies de prospecciones, en donde, bueno, se hacía reconocimiento paisajístico del potencial que podría tener algunas áreas y se hacían algunos pozos de sondeo donde se encontró un material más o menos asociado pues como a una temporalidad definida. Entonces Mm. pues, es más así como Y no lo que se encuentran, encuentra. y no hay investigaciones pues ya profundas, profundas. Puntualizadas como tal, no. Ok. Entonces eso, por ejemplo faltaría en el corregimiento. Por O ejemplo. sea, los hallazgos fueron esos, Algo, por decirlo de alguna manera. sí, eso podría ser La uno de los carencia hallazgos, de... la carencia de trabajos arqueológicos, de arqueología básica como tal, ¿listo? Entonces como de que se plantee un corte en alguna zona en especial o eso para mirar como esas características, pues, Ujú. esos potenciales del suelo. Entonces sí, es Muy algo bien. como Bueno, y puntual. ya deciden entonces empezar a trabajar con todos estos materiales, caminos, ¿qué tal? ¿Y qué consiguen al final? ¿Qué producto sacan al final entonces ustedes? Eso, al final se saca como uno de los productos, pues primero es la caracterización de esos fragmentos cerámicos y lo que posiblemente pudieron haber sido pues como los pobladores antiguos del territorio. Otro también son unos circuitos ecoturísticos. Oye, ¿y a qué se asoció el material arqueológico? Eso en este caso se asocia a lo que es el complejo cerámico Marrón Inciso, ¿cierto? Marrón Inciso están como finales siglo V antes de Cristo, siglo V después de Cristo, Ujú. aproximadamente. Entonces estos son pues como, Marrón Inciso viene a ser como una categoría de elaboración cerámica, más no es una correlación cultural como tal. Exacto. Eso, entonces es una generalidad de Marrón Inciso, es una generalidad de producción cerámica asociada pues como a lo que era el gran territorio Quimbaya, ¿cierto? Y Que lo cual son, no quiere decir que no hayan otros complejos, en cierta eso, lo medida. cual no quiere decir que hayan otros complejos. Incluso también recordando, hay otra cerámica más antigua que se llama ferrería. Exacto. Entonces esa tiene pues como otros patrones estilísticos diferentes y también asociaciones distintas como a Muy nivel bien. cultural. Entonces ahí me falta mucha tela por cortar. En realidad esto es un acercamiento, pero Muy bien, ya sí. Y cuando hablan entonces de los ¿qué? Sitios ecoturísticos, los circuitos ecoturísticos. ecoturísticos, y hace referencia más como a los caminos antiguos que atraviesan el Exacto. territorio. Eso. Ujú. Entonces, por ejemplo, el camino de Altavista, que era antiguamente pues un camino empedrado, pero ya ahora pues como por todas las dinámicas de reapropiación del Ah, territorio, sí, entonces se se perdió por este pierde, lado, sí. ¿cierto? También está la parte del camino antiguo a Liconia, el camino Ese, antiguo lo seguí? O sea, los estudios que yo he escuchado, es la patrona tuya ahora, la que hizo el trabajo de allá en Altavista, Sí, sí. ¿cierto? Ella hizo esa carpeta, o ¿cómo le llaman a eso de piedra? La, la, la reconstruyó y todo. Sí, es una restauración del camino, La sí. identificó y luego le hicieron una Eso, reconstrucción. basados en esa información. Y entonces ese es el camino, ¿cuál? ¿El que va hacia Liconia o cómo? Sí, hay uno que está pues como por Astillero que se dirige como hacia Liconia de México, ¿cierto? Tiene como una bifurcación a Ujú. media ladera, entonces tiene unas características pues Ese es el que va a especiales. salir a los Muñoz arriba. No. El de los Muñoz es un camino, es por allá cerca, pero el de los Muñoz es un camino que construyó como la empresa Ah, ok. Sauces. Entonces es más un, Antiguo, pues digámoslo así, pero no prehispánico. eso, no prehispánico, es más como un camino que se hizo para explotar a nivel maderero pues la zona, porque tú sabes pues que ya es toda una sembrada pues de pinos y todo eso, entonces ese camino lo construyeron más para eso, pero
es como que uno coge a la derecha por donde los Muñoz y para allá sigue el camino antiguo, verdaderamente, que tú lo distingues que se va por la media ladera de la montaña. Generalmente esa característica media ladera es asociado como a los caminos coloniales o de arriería, eso que buscaban como cortar el trayecto pues como a media ladera. Entonces, mediante esa información y algunas pues entrevistas que se hicieron pues como asomero también de algunos personajes, incluyendo mi abuelo pues que Claro. también participé como de esa dinámica trashumante pues de los arrieros y del transporte de mercancías. Entonces se pudieron elaborar como unos croquis en donde se realzaban algunos hitos pues paisajísticos y el trazado del camino como tal. O sea que tu abuelo fue a Liconia por esos caminos Eso, viejos, claro, entonces mi abuelo contaba salió a pues, Medellín, me imagino, a Belén sí, o por sí. allá a San Javier, no sé. Claro, sí, entonces también contaba pues como más o menos la cantidad de mercancía que transportaban o también como las historias que se tejían en esos caminos. eh, sí, como todo ese tipo de dinámicas pues como Bien, que están bien, inmersas sí. en el testimonio de los arrieros. Entonces, más o Que menos lo pues transcribes como también en es. tu cuento, ¿no? En este cuento En de... ese cuento, sí, Sí, más o menos. parte de lo de ese cuento es relatos que contó el abuelo una vez que en ese trasegar pues como de los caminos salió pues un personaje pues como fantasioso, mítico, espiritual, Multifacético. multifacético, Mm. entonces como que salieron a correr, parte de ahí también viene como eso, como agarrar esos testimonios como para al menos materializarlos pues Bueno, como entonces en el tenemos el papel. elemento de revisión de fuentes, tenemos el elemento del material arqueológico, tenemos el fuente de los caminos, ¿y qué otros aspectos tomaron? Eso fue como más que todo eso, la parte de reconocimiento bibliográfico, no histórico, paisajístico también, como pues las cualidades que tiene San Antonio para a nivel paisajístico para habitarlo, también eso como cómo se conformó también como el sentido urbano, pues como el del territorio urbano rural del territorio y ya por último también el potencial ecoturístico que tiene con todas estas rutas antiguas y también de la vivienda campesina y Podría decirse, Camilo, que escuchándote, pues habría que leer el texto. Es una tesis que se sale un poco del contexto cientificista que por lo general tiene la arqueología, que es muy positivista. Y más que todo, como esa flexibilidad que nos da más bien la antropología pues, moderna o así de relatos y poder vincular ciertos elementos. Más o menos podría decirse yo que... lo veo como que, por ejemplo, posiblemente desde la academia se nos ha como enseñado una manera de hacer arqueología, ¿cierto? Muy pegada a lo material, Ujú. muy de, muy de quedarse en el pasado también en los objetos. Entonces, en este caso, lo que se busca también es como trascender el objeto en sí, que sirva como argumento como para darle un sentido holístico de interpretación a la historia, a los procesos de cambio y de desarrollo pues, que se generan en el territorio. Entonces es más como eso, como una interdisciplinariedad de hacer arqueología con la antropología. Entonces lo veo más por ahí. Innovando inclusive. Bueno, mi hermano, ¿dónde podemos encontrar el trabajo de grado? El trabajo de grado en estos momentos está en el OPAC de la Universidad de Antioquia. ¿Cierto? Se puede buscar así reconocimiento arqueológico en San Antonio de Prado. Y bueno, hasta ahora solo ha estado ahí. Sería muy bueno pues también como llevarlo a la impresión, a las bibliotecas del corregimiento. Eso sería muy chévere, pues en realidad falta como esa gestión, pero ahí lo podemos Sí, te encontrar. gustaría, sí, hacerlo, Sí, porque la idea es tener un fondo documental y bueno, eh, incluso que todo esto subirlo. repose como antecedentes del corrimiento. No, Camilo, mucha suerte, mi hermano. Te agradezco pues por estar acá y ya de pronto si puedes por WhatsApp mandarme el código para poder meterlo en la base de datos que vamos a tener, para que el que quiera consultar pues lo encuentre ya de manera mucho más directa. Ah, está bien. Si me haces el favor, Sí, si es posible pues, sí, claro. si tienes el código y Sí, la tal. intención es compartirlo, pues. eh, Como trabajo de grado, pues es algo como, bueno, un acercamiento que uno hace a nivel investigativo. No, hombre, yo le digo una cosa, como se lo he dicho a todos, yo entrevisté a una profesora esta mañana, una amiga mía que ha hecho cosas, y me mostró un trabajo muy acabado, muy terminado, muy bueno. Y me mostró unos trabajos de estudiantes que ha hecho acá y tenía esa salvedad. Me dice, Yebrey, estos estudios son unos acercamientos, no es una investigación tal. Y yo le decía, pero es un antecedente que te da como estudio. Si yo voy a hacer un estudio,
yo sé que me pego de los grandes, de los trabajos acabados para hacer apreciaciones mucho más profundas, pero a mí me sirven estos trabajos como informe general de un momento específico. Tú estuviste haciendo la visión de ese tema en ese momento específico, a mí me sirve para Sí, tener claro. un punto de referencia y de pronto compararlo con otros puntos de vista de otras situaciones. Entonces, no es tanto como que le expliquen a uno cosas, porque los trabajos de grado terminan siendo eso, unos acercamientos Sí. con la mentalidad que tiene uno como estudiante. Ya después uno se va dando cuenta de que efectivamente hay muchas carencias, pero no deja de ser útil, hombre Camilo. Entonces yo creo que son aportes que se le están haciendo al Fondo Documental de Prado y eso es lo importante, de que hay una producción intelectual gris, como se le llama, pero que en un momento determinado puede tener una gran validez en el caso de que haya información también. Sí, es que incluso pues con esto que me dices es como que me da una cosa y es como que seguir produciéndole textos académicos al corregimiento, ¿cierto? Eso pudo ser un punto de partida, pero tiene muchos temas que cortar, que desglosar, entonces acorde también a estos tipos de convocatorias que se hacen y todo, es bueno como listo, no abandonar el corregimiento, no dejarlo también así, sino también seguirlo nutriendo desde nuestra propia experiencia académica, que es lo importante, Es ¿cierto? la invitación, sí, de todas maneras uno también está buscando la papita y si no la puede encontrar aquí, pues le tocará a uno buscarla en otros lados. Pero ya que tú eres de aquí, porque tienes una esencia genética, por decirlo de alguna manera, acá, y eres profesional del corregimiento, que no lo eches en saco roto, Camilo. De todas maneras, pues te agradecemos por haber estado acá y no a mi hermano, para adelante. Con todo el gusto, papá, gracias a vos también. Bueno, hoy es 10 de mayo y estoy con Camilo Mesa Montoya, antropólogo. Camilo, gracias por estar acá. Cuéntanos de tu profesión. ¿Cuándo te graduaste y a qué te dedicas hoy, ahora? Bueno, yo soy antropólogo, graduado de la Universidad de Antioquia. Me gradué aproximadamente hace unos 2, 3 años. Actualmente me dedico a la arqueología, es como la práctica académica que realizo pues a nivel laboral. Y bueno, también soy un apasionado por la música, la La literatura, literatura, la sí. poesía. Tuvimos la oportunidad de verte y escucharte en estos días. Felicitaciones. Bueno, eh, sé que trabajaste tu tesis de grado, tu trabajo de grado en arqueología. ¿Es la línea que vienes trabajando ahora? Sí, señor, sí. Desde mi interés es como esta relación entre lo arqueológico y lo antropológico, pues como dos ramas de este saber pues que se están complementando constantemente. Entonces, el interés por hacer la tesis en San Antonio de Prado surge de que pues toda la vida he sido del territorio y en realidad es escasa la información que se tiene en este tema al respecto. Entonces junto con un amigo al principio como que nos cuestionamos esta falencia y decidimos emprender una búsqueda también bibliográfica bueno, entonces qué se ha hecho en arqueología en San Antonio de Prado, al ser un sitio muy importante porque conectaba este suroccidente con la región del Cauca y asimismo pues del Cauca al Valle de Aburrá. Entonces desde ahí surge pues como esta iniciativa, como listo, vamos a trabajarle a este tema para que San Antonio de Prado quede menos con un acercamiento, si fuera somero, un poco superficial también pues al estar en el marco del trabajo de grado, pero al menos pues esa era la Tu intención. compañero también de aquí del corregimiento. Sí, mi compañero del corregimiento, al principio empezamos a trabajar juntos. Antropólogo también. Sí, antropólogo, ¿De quién estamos hablando? Jason Bedoya creo. Mm, Al principio empezamos a trabajar juntos, pero ya después por temas del trabajo, pues él estuvo como ocupado con unas cosas, entonces decidimos pues como separarnos y ya después yo seguí como con el objetivo pues de terminar el trabajo. Entonces este tiene pues como nombre Reconocimiento Arqueológico de San Antonio de Prado. ¿Y él también trabajó su tesis de grado aquí en Prado o ya se fue para otra línea? No estoy enterado, Ah, ok. no estoy enterado si él continuó también como por otros temas pues referentes al corregimiento o en qué le enfocó. Bueno. Sí, pero entonces más o menos. Bueno, entonces ahora decides hacer entonces tu trabajo. ¿Y qué temática trabajas en el ámbito de la arqueología, de ese trabajo de grado? Bueno, pues en ese trabajo de grado primero empezamos con un reconocimiento pues bibliográfico más o menos de las áreas aledañas pues
de su conexión con ciertos sitios de potencial cultural, como lo son el Iconia de México, la parte de Amagá. Y bueno, entonces como que primero con ese reconocimiento espacial del potencial que puede tener San Antonio de Prado, incluso dentro de eso pues también como nos centramos más hacia la parte de la cuenca de la quebrada Doña María, que pues ha sido una gran arteria pues fluvial del río Medellín, y sobre él pues también se empezó como a desarrollar pues toda esta parte